Bueno, el 23 de abril presentaste tu libro La soberanía de los choiques ahí en el patio de UPC. Y queríamos aprovechar que estábamos armando esta cartilla por el 3J, el día Ni Una Menos, para poder charlar con vos y hacerte algunas preguntas más sobre el libro y la experiencia de lo que hicieron en la escuela. Estamos acá con Walter El Chino Rodríguez, profe de literatura de la escuela IPEM 124 de Yamila Cuello. Sí. Y bueno, yo te quería preguntar, estuve leyendo tu libro y yo veía que en tu libro el colegio es un espacio, un territorio lleno de vida, de anécdotas, de pequeños acontecimientos que a veces uno parecen muy intrascendentes, pero que vos los rescatás de ahí. Y yo te quería preguntar, ¿qué encontrás vos ahí de interesante? Bueno, no siempre fue así, no siempre fue detenerme en cada chico, no siempre fue escucharlo, no siempre fue moverme delante del pizarrón buscando las particularidades, de conocerlo. Antes más bien era un profe de generalidades, un profe expositivo, explicativo y no era un trabajo que me gustaba, y supongo que a los chicos menos. De repente algo pasó, quizá un ruido, un encuentro con un alumno, Hernán Barrera, lo cito siempre, que dijo algo muy lindo. Yo no lo entendí en el momento, pero después me di cuenta que ese día yo estaba contento en ese curso. Yo estaba contento y no estaba pensando qué voy a hacer después o qué la clase de mañana. Yo estaba 100% vivo en ese momento. Y él dijo, la frase fue, vino feliz el chino hoy día. Y no es que yo estaba feliz o triste, yo estaba vivo. Nunca había sentido así. Y ahí empezaron a pasar cosas. Y ya me empecé a mover por los cursos y por los bancos, conociendo la particularidad de cada uno, charlando, hablando muchas boludeces siempre. Y así nos vamos conociendo. ¿Qué encuentro yo en ese acercamiento? Y encuentro vida que no la tenía antes, ¿no? Encuentro la vida mía también, ¿no? Que soy un Walter vivo, no soy solo un profe que da su clase, su contenido, soy un Walter vivo que aprende, que se emociona, que reniega también, que conoce, que aprende, que crea con los alumnos. Se transforma en eso, ¿no? Hay un concepto de Spinoza que habla de la materialidad viva, habla del cuerpo como un organismo de pensamiento, no solo el cerebro en el sentido racional, sino el cuerpo como la gran herramienta de conocimiento que atraviesa todo, ¿no? La racionalidad, la emoción, la furia a veces, la impotencia a veces, pero el cuerpo como el gran órgano. Y bueno, el libro un poco eso, ¿no? Aprender con el cuerpo, recorrer con el cuerpo. Por eso usa mucho a veces el concepto de materialidad de la escuela. ¿Qué encuentro ahí yo con esa cercanía? Y yo lo encuentro en Matías y me encuentro a mí, lo encuentro al Ulises, me encuentro a mí, le encuentro al profe Gastón, que es un hermano para mí, le encuentro al profe Noelia, que es una hermana para mí. Antes yo iba a hacer un trabajo y me iba. Ahora es como mi pequeña casa, dijo una profe la otra vez, con todos los infiernos, los cielos de una pequeña casa, pero es tu lugar, digamos, es tu lugar, es. Ahí en La soberanía de los choiques hay una pregunta que recorre todo, que es: ¿podrán algún día los trabajadores construir sus propias herramientas de conocimiento? ¿Cómo llegaste a esa pregunta y a dónde te llevó? Y esa pregunta tiene que ver un poco también con la historia de las luchas territoriales en Córdoba, porque yo estaba dando clase como un profe expositivo, como decía, ¿no? Un trabajo que no me gustaba mucho. Y la Marcela Espósito, que está citada, está dedicada el libro para ella, que es maestra, construyó un proyecto educativo en Barrio Pihue, con las mujeres de Pihue, que en su mayoría son norteñas, bolivianas, peruanas, y como sabía que yo estaba dando clase en un colegio, me llamó para que vaya a colaborar en ese proyecto. Y yo, como la estaba pasando muy mal en ese trabajo que era expositivo y nadie te da bola y me iba tan cansado, triste, enojado, porque nada, yo transmitía contenido, lo único que quería hacer. Entonces yo vi ahí la posibilidad de tener una experiencia más territorial y ver si podía aprender algo de esa experiencia con el Frente Santillán.
Yo estuve en el Frente Santillana ahí con Marcela en ese proyecto. Y fue re lindo ese proyecto y sale de ahí la conversación con la Marcela Espósito. De si un día, porque dábamos, escribíamos, pensábamos lo que nos pasaba ahí, teníamos apoyo escolar, alfabetización de adultos, un proyecto de un bachillerato popular también. Y hermoso ahí aprender con la comunidad boliviana, que es una comunidad muy fuerte en el sentido de creación, de cariño, de culturalmente muy milenaria, ¿no? Al lado nuestro por ahí, a diferencia nuestra. Y entonces queríamos escribir eso, queríamos dar testimonio de eso y veíamos eso, que cada comunidad, diría William, crea su propio conocimiento, cada comunidad automáticamente o naturalmente crea su propio dirigente, crea su propio conocimiento, su propio saber. Y un colegio es una comunidad también, ¿no? Entonces yo empecé a dar cuenta ahí que en este colegio había profe, había alumnos que en el azar, en ese quilombo que es un colegio, aún se daban tiempo para pensar y eran pensamientos que circulaban, se fortalecían entre ellos y se creaban proyectos, daban vida a la escuela, que básicamente es la escuela, ¿no? No tan solo memorizar los sujetos, el predicado, las oraciones bimembres, sino la parte que nace ahí, el acontecimiento impensado, brillante y hermoso por ser único, ¿no? Por ser único, porque se da en el año 23, un grupo de alumnos decide hacer algo que nadie lo ha decidido hacer antes y crea algo que antes no había, la creación también, ¿no? Casi como un hecho artístico que se da, bueno, en todas partes del mundo, en toda la comunidad, y yo me tocó estar en una escuela, vivenciarlo ahí, vivirlo ahí, disfrutarlo ahí, impulsarlo también, ¿no? Y contribuir con mi fuerza y con mi escritura, ¿no? De dar testimonio de ese saber que circula en la escuela. Esa sería la idea. Me pasa como docente, nos pasa incluso como sindicato, muchas veces queremos articular escuela y las comunidades donde están insertas, ¿no? Encontrar contactos, poder hacer proyectos. Y yo quería preguntarte cómo fue el proceso en tu escuela, en el 124, en relación al caso de Yamila Cuello y la constitución del club de ajedrez. Bueno, el club de ajedrez para mí es como esas cosas que suceden únicas, fue un hallazgo, nadie lo pensó, yo no lo pensé, nadie lo pensó, se dio por los azares y porque hay oídos atentos, cuerpos atentos, ¿no? A por dónde viene la fuerza, por dónde viene la gana de los chicos. Yo cuando llego al colegio ya había pasado la desaparición de Yamila Cuello y yo cuento, creo que en el libro cuento también que yo repartía entrevistas para que los profes leyeran cuando llegaba el 25 de octubre, que es la desaparición de ella. Y los profes naturalmente, los más comprometidos sí lo leían, pero hay profes que es natural el temor, ¿no? Porque eso meterte en política, no, porque eso... Es natural el temor, sobre todo en sectores conservadores como somos los docentes, ¿no? Y entonces eso no funcionaba, era siempre el mismo grupito. Y yo empecé a llevar juegos, ¿no? Con los chicos que ya terminaban los trabajos prácticos para que no estén echando moco, digamos. Llevaba cubos mágicos, 4 en línea y ajedrez. Y empezaron a aprender a jugar al ajedrez ahí, repasaron a jugar al ajedrez, por decirlo así. Y después los chicos pasaban de año y yo siempre hacía lo mismo. Y ya eran exalumnos míos que yo iba por los pasillos y me decía, profe, ¿cuándo vamos a jugar al ajedrez? Profe, ¿cuándo vamos a hacer un torneo? Y bueno, siempre era ya más adelante. Y un día se nos ocurre llevar varillas de madera y yo me pongo en el patio a cortar las varillas de madera y vienen esos alumnos y me ayudan a cortar y empezamos a armar la ficha de ajedrez. Entonces la pintamos, no blanco y negro, de colores, con los colores de taller, de colores de verano, de colores, cada uno se le empezó a ocurrir. Los tableros también lo hicimos de colores. Estuvo muy lindo eso, diseñar de qué forma lo cortamos. Nos cortábamos también a veces las manos, fue re lindo ese. Comprábamos gaseosa, el kiosco nos regalaba cosas, era como compartir como una especie de club. Entonces los chicos le llamaron club de ajedrez y eran alumnos de distintos cursos y del PIT también que funciona ahí. Eso fue lindo y fue llamativo para el colegio tener una herramienta que agrupe chicos de distintos cursos y el PIT también, el PIT con el IPEM. Y cuando hubo que ponerle un nombre, a uno de los chicos se le ocurrió Yamila Cuello, uno de los chicos más grandes, de mía, pues después fue alumna de nosotros.
Y ahí tener un club de ajedrez para el colegio, yo digo en forma de chiste, no es como tener un club de chinchón, un club de trucos, sino es un club de ajedrez que el juego ciencia, ¿no? El juego de las matemáticas, de la lógica, casi que un juego pedagógico visto por la escuela, ¿no? Entonces era un orgullo para la escuela tener un club de ajedrez. Y ya se llamaba Yamila Cuello. Entonces ya el nombre de Yamila Cuello se fue institucionalizando. Ya cuando llegaban los 25 de octubre, ya el club de ajedrez ponía bandera, rostro de Yamila, recuerdo de Yamila. Y ya los profes me empezaban a pedir las entrevistas, esas que le hacían a Soledad Cuello, la Tinta, le hizo una entrevista larga, linda. Los profes me empezaban a pedir la entrevista, que antes yo se la tenía que ofrecer, ahora me la venían a pedir, la leían con sus alumnos y subían fotos de los cursos de ellos, los alumnos leyendo la entrevista. Y los directivos, eso yo no me olvido más, hablaron a la entrada de cada turno sobre la situación de Yamila Cuello, estoy hablando de hace 2 años ya, todos los años lo están haciendo, y un silencio, son 400 chicos, 300 chicos, imposible que se callen, imposible que puedan dar las noticias, la actividad del día a los gritos, porque no se callan nunca. Silencio, silencio y escucha, ¿no? Y bueno, las cosas fueron cambiando a partir de eso. A partir de eso también nos fueron invitando de otros colegios a dar el taller de ajedrez, a enseñar a jugar al ajedrez y a contar la vida de Yamila, la situación de Yamila. Y ahí nace el proyecto del almanaque también, que está dentro de este proyecto que a un profe se le ocurre, ¿por qué no hacer un almanaque en el mes de octubre, que es el día del torneo, y el 25 de octubre, que esté la foto de Yamila, y en el resto de los cuadritos, que te recuerdo de todos los profes que la conocieron? A ella como una alumna, ¿no? Como una alumna viva ahí. Y ahí hay buenas anécdotas de los profes que la tuvieron, que fue alumna de ellos, que fueron sus preceptores. Hay una que yo leí en la presentación del libro que me enterneció, que fue señora Mirta de limpieza. No me acuerdo qué puso, pero cuando le escribió fue re lindo, porque sacó el almanaque, terminó de limpiar la escuela, corrió las mesas y escribió así. Lindo, ¿no? La comunidad educativa es ella también, ¿no? Que conoce a los chicos mejor que nosotros, incluso, ¿no? Ella y buenos profes también recordaron cosas de que se disfrazó de la chilindrina para un acto del Día de la Primavera. Todas esas cosas, como una alumna viva, ¿no? Fue importante eso. Ese almanaque se está haciendo, por ejemplo. Y también un profe, en esto yo le decía también que esto de una escuela son muchos cerebros, muchos cuerpos pensando todos juntos, y le ocurren ideas que capaz que solo en tu casa no se te ocurren, sino se te ocurren porque estás charlando con otro, porque estamos todos juntos pensando y se van ocurriendo ideas. Y un profe, así como se le ocurrió el almanaque para Yamila, una profe dice, ¿por qué no hacemos almanaque también para nuestros 2 alumnos asesinados por violencia institucional, por gatillo fácil? Nosotros tenemos 2, hay en el 124, que es el Joaquín Paredes y el Rodrigo Arce. Entonces estábamos buscando testimonios de los profes que lo conocieron. Y pasó algo con el Rodrigo Arce, que muchos profes no lo conocieron porque tuvo poquito. Pero al fondo del barrio, en San Lucas, han hecho un mural re lindo, el Rodrigo, y está dibujado él con alas. Y entonces decimos los profes, vamos a buscar a esos chicos también, que son los amigos de Rodrigo, para que también colaboren con el almanaque. Y a mí no se me hubiera ocurrido, porque yo que tenía una idea de solamente los profes, y de repente es la comunidad, porque... Y la otra vez iba en el colectivo y me encuentro una chiquita y me dice, yo quiero sumarme al club de ajedrez también. Soy el turno mañana. Bueno, le digo, mi mamá era compañera de Yamila Cuello. Y yo digo, a mí, o sea, no se me ocurrió a mí ni a ninguno de los profes, se le ocurre a esta chiquita que los compañeros de Yamila, que es lo más lógico. Total. Pero no se nos había ocurrido que los compañeros de Yamila Cuello también participan en el almanaque y se dejan el testimonio de él. Que seguramente deben vivir en el barrio, tener sus hijos que vayan a la escuela. Y la conocen mejor que nosotros. Y eso, ¿no? Como, bueno, ahí tenemos el saber de la creatividad y cómo hacemos las cosas, y los almanaques también, ¿no? Y la creatividad y el recuerdo y la construcción ya no tan solo entre profe y alumnos, sino también la comunidad. Los chicos, los amigos de Rodrigo, los compañeros de Yamila, es como, bueno, eso se va creando así, en la comunidad, digo. Bueno, ahora,
El 26 de junio se cumple el aniversario de un profe que murió de COVID, que piloteaba aviones, el profe Spotti, y los chicos quieren hacer una jornada. Me vienen a buscar a mí para que hagamos una jornada con el profe Spotti. Y te sorprende eso, que se les ocurra a ellos y que busquen a los profes para... Cuando uno se queja que no hace nada, ¿viste? Que no hace nada, que no estudia, que no trae los mapas, pero por otro lado vos ves que tienen otro incentivo de otro lado de hacer cosas y bueno, aprovechar que hay una fuerza ahí de ellos de crear cosas y tienen el apoyo de varios profes que acompañan esos procesos. Hay exalumnos, por ejemplo, que quieren participar en ese concurso de maquetas de aviones. Bueno, digo eso, muchas veces sucede no de idea de los profes, sino de idea de los propios alumnos. Y por ahí la idea es estar atentos a esos interstices que aparecen. Uh-huh. Yo te quería agradecer mucho la participación y por último te quería preguntar, me entusiasmó mucho el libro, me falta muy poquito para terminarlo y me dieron muchas ganas de empezar a registrar, ¿no? Empezar a hacer mi propio diario íntimo como el tuyo o bitácora y te quería consultar qué mensaje le darías a los profes que quieran empezar a registrar, a rescatar de esos acontecimientos de la escuela. Hay un profe que hizo el prólogo, el Antonio, que él es psicopedagogo, estuvo solo como psicopedagogo por una población de 700 chicos durante 20 años y él tiene unos libros donde anota todo, registra todo. Cuando él se jubiló fue una alegría y un dolor para nosotros, para mí, y se lo dije, tenía alegría y dolor, porque como él, muy difícil que alguien conozca a esos chicos, a esa comunidad. Y le dije, esos libros no los tires, esos libros hay que hacer algo con esos libros, porque está toda Y le digo, sí, me dice él, pero no me da para escribir. Y yo digo, no se trata de vos si te da, es tu obligación porque vos aprendiste en ese colegio. A vos te enseñaron otros profes que se jubilan como vos, de quien yo aprendí. Y casi una obligación dejar un registro de todo lo que aprendiste ahí. El librito termina diciendo eso también, ¿no? Como que cuando un profesor se jubila, se retira y se lleva todo ese saber que ni siquiera es de él, dice el libro, porque ese saber fue construido con otro, ahí en el territorio, y tiene la obligación de compartirlo, digamos, tiene la obligación de devolver eso que otros le dieron cuando él llegó, devolver a los profes nuevos que recién están empezando. Nadie está en el territorio como un profe, digo. Hay muchos libros de pedagogía que están lindos o no lo sé, pero el que está en el territorio, el profe, el alumno y el Ulises, el Matías, el Mateo, y registrar esa particularidad. No hay una teoría general para esos chicos, digamos. No hay una teoría general para la educación, no hay una teoría general para qué hacer con los adolescentes, digo, sino algo más cercano, ¿no? ¿Qué hacemos con el Matías o qué construimos con el Matías hoy? Profe, tengo un montón de proyectos para este año, me dice el Alex. Eso, ¿no? No sé, así me recibe en marzo, yo llego al colegio, el Alex me recibe, profe, tengo un montón de proyectos para este año. ¿Qué más querés? Eso. Bueno, muchas gracias, Chino. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.